Las preguntas que querrías hacer, las respuestas que necesitas escuchar. Ahora llega la entrevista en el Círculo Rojo por Fernando Rosso. El título de este es Turco, vida, obra y secreto de Jorge Cayetano Asís. Lo escribieron Pablo Perantuono y Fernando Soriano. Pablo Perantuono trabajó en Clarín, Crítica, en el diario Río Negro, en la revista Noticia, Brando, colaboró en La Nación, Orsay, Rolling Stone, Página 12, Gato Pardo. En la actualidad se desempeña como editor de la revista La Agenda. ¿Seguimos ahí todavía? Bien. Sí, señor. Es autor de Nada sucede dos veces, Crónicas y Perfiles 2023, Teoría del Derrape, novela, MC 2018, y coautor con Mariano del Mazo de Fuimos Reyes, biografía de Patricio Rey, Sorrandito de Ricota. Hablamos ya en el Círculo Rojo sobre ese libro, medio en pandemia todavía, así que hablamos por teléfono. Y hoy nos visita para hablar de la biografía del Turco. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien. Me alegro. Un libraco, ¿no? Grandote, una vida también con muchas capas, la vida del Turco Asís. Nosotros, salió hace 2 o 3 meses, 2 meses ya. 3 meses, sí. 3 meses, sí. Nosotros queríamos tomarnos una costumbre que no está muy bien vista en el periodismo, que leerlo, Sí. Antes de hacer la entrevista. Que es un gran favor para los Antes de charlar autores. sobre el libro, Claro. leer el libro. Igual se entiende muchas veces porque es así, la dinámica Obvio, es hay que así. hacer la promoción. Y hay que hacerla. Y sí, a veces llegan estas cosas, pero en este caso a mí me gustó mucho. El libro se lee como es la vida del Turco Asís en última instancia, que también es bastante una novela. Él hizo de su vida una literatura y su vida un poco fue eso. No sé cuánto vamos a llegar, pero tengo 45.000 preguntas. Dispare. Las nuevas generaciones y las no tan nuevas quizás lo conozcan desde los años 90 como el tipo de moñito que era un opinador, que iba a los programas de televisión, que hablaba de manera estridente y que era funcionario menemista. Todos estos años hablando sobre el kirchnerismo y contra el kirchnerismo y contra aquel y contra otro y contra Macri, poniéndole apodos a todo el mundo. Pero hay una persona antes que es un escritor, ¿no? Sí. Un escritor y uno muy importante. Claro, un escritor que tiene toda una obra, ¿no? ¿Cuántos libros tiene? Tiene más de 20 novelas. O sea, hay muy pocos autores hoy contemporáneos que estén vivos, activos y que tengan esa obra. Muy prolífico. Muy prolífico, sí. Más totalmente. cuentos, ¿no? Aparte de... Más libros de cuentos, que los primeros sobre todo, por ejemplo, La Manifestación, que es del 71, y además después tiene un montón de libros, 4 o 5 por lo menos sacó durante el kirchnerismo, que son las compilaciones de sus posteos, ¿no? Claro, en el portal. Claro, de su portal Jorge Asís Digital. Pero novelas tiene un montón y bueno, sí, algunas por supuesto que fueron bestseller y fueron muy conocidas, otras no tanto y pasaron al olvido porque era la época del acostado, donde claro, él pasó a ser una especie de clausurado, de cancelado. Porque una pregunta que tenía, él a su editor le dice que tiene una novela para sacar su novela cumbre, que es Las Flores Robadas en los Jardines de Quimper, que yo creo que es la novela cumbre, aunque Carne Picada también está muy bien, y otras, los Reventados. Le dice que es mejor que Conversaciones a la Catedral de Mario Vargas Llosa. Sí. Sin embargo, yo tengo la sensación, y ustedes lo trabajan en el libro, que con Mario Vargas Llosa todos logramos, me incluyo, para ponerlo, separar la obra del artista, y todo el mundo te dice, no, Vargas Llosa, todos sabemos lo que es Vargas Llosa, ¿no? Sí. Pero Conversaciones en la Catedral, u otros libros, perfecto. Sí. ¿Por qué costó más con el Turco Asís? Porque es un jetón. Ajá. Y porque... O porque capaz que no es tan buen escritor. Y Yo además, creo que sí, pero... Vargas Llosa está canonizado universalmente. Entonces, esta discusión que es nuestra, que esto de Vargas Llosa sí, pero no. Sí, pero, es un gran autor, pero es decirle lo que quiera, gorila, lo que fuera. En realidad es una discusión que se da mucho más acá en nosotros que en otros lados, donde no tiene ese lugar él escribe para Hispanoamérica, Vargas Llosa en los últimos 35, 40 años. Y además no está canonizado porque ganó el Nobel, ni más ni menos. Cuando alguien gana el Nobel, supongo que ya trasciende y es como se termina la discusión en cuanto a sí, pero no. Quiero decir, es un autor, es un autor importantísimo, pero bueno, su forma de pensar, que además en los últimos años se fue de algún modo no diluyendo, pero ya no tiene la voz que tiene antes. No es el gran columnista del diario El País como era hace 15 años, que era una lectura esencial de los domingos, hoy ya no lo es hace rato. Uh-huh. El Turco, primero, no tiene ese lugar, no tuvo, o por supuesto que no tuvo el lugar de Vargas Llosa en ese sentido. No fue un autor universal, solo se vendió en Argentina, una parte en Brasil, porque sus libros fueron traducidos al portugués algunos, y una parte en España, pero no mucho más, no trascendió las fronteras. Eso por un lado. Uh-huh. Por otro, no tuvo Vargas Llosa sí tuvo una especie de... Perdón, el Turco no tuvo
El Turco fue cancelado y Vargas Llosa no. Fue cancelado con 35 años, que es algo insólito. O sea, él cuando sale a Diario de la Argentina, que es del año 1984, 4 años después de convertirse en bestseller, ahí se juntan los grandes centros mediáticos de la Argentina, los grandes polos que son Clarín y La Nación, y dicen, este tipo no sale nunca más en ningún lado. Y lo cumplieron. Salvo excepciones que podía ser el Diario Crónica, que podía ser Diario Popular. Y algo de ámbito. Y algo de ámbito, pero además ámbito todavía era muy marginal en esa época, era solo un diario financiero. Después no salió en ningún lado. Y los rankings de ventas, él los sacaban. Y a pesar de que ocupaba el primero o el segundo lugar, porque el Diario de la Argentina vendió muchísimo, sin embargo no apareció ni una sola vez. Entonces realmente fue alguien que se comió una censura descomunal. Eso repercutió también en su obra, no es que no, porque encima además, y eso nosotros lo contamos en el libro, además él le hace como una doble o triple pinza, porque está la cancelación de Clarín y de La Nación, y la cancelación del establishment cultural. ¿Por qué? Porque él nunca fue bienvenido en los altos cenáculos literarios. Él nunca fue un autor que diga, bueno, acá llegó uno de los nuestros, para nada. Él venía un tipo que sale de Villa Domínico, que era un vendedor callejero que reivindicaba su origen, que además era, de nuevo, jetón la palabra, quiero decir, era nada, como fue siempre, así, un poco lenguaraz, un poco soberbio, simpático, un poco crápula, mentiroso, mujeriego, pintón, todos elementos que para el imaginario del escritor intelectual de la década del 70 y 80 argentina no se podía hacer así. Había que ser como Sábato y ser serio. Claro. Y ser todo pesadumbrado, no solemne. Bueno, era todo lo contrario. Y obviamente tenían todos los boletos para ser cancelados. Y encima después aparece la patota cultural radical, la coordinadora, que también lo odia. Y la revista Humor, que le pega cada 15 días. Entre otras cosas porque en alguna nota denuncia los servicios de inteligencia, la CIDE paralela que había montado el alfonsinismo o funcionarios del alfonsinismo porque le tenían desconfianza a la vieja CIDE, ¿no? Exactamente, él se convierte, él después de que se va de Clarín necesita sobrevivir, necesita seguir llenando el changuito, entonces pone a laburar en la revista... El Informador Público. No, antes en Perfil saca una revista que se llama Libre. Que es una revista... descomunal, porque tiene mezcla, por ejemplo, en una nota era el Turco escribía sobre la CIDE paralela y enseguida le hacían un reportaje a un exnovio de Mirta Legrand, que era colectivero, entonces le hacían una foto con la foto de Mirta Legrand colgada en el espejo del colectivo. Todavía la extraño. Ese era el título. Claro. Así, ¿entendés? Esa mezcla bien fontevecchiana, bien de perfil. Claro. Y fue un éxito y vendía 300.000 ejemplares. En esa revista el Turco escribe sobre la CIDE paralela. Y ahí se gana el odio del Cotino Siglia, entre otros, ¿no? Entonces, bueno, él también se va cerrando puertas, porque él no puede también con su genio, con su necesidad de contar lo que ve. Había un tema ahí, estamos hablando con Pablo Perantuono, que es coautor junto a Fernando Soriano de Turco, la biografía de Jorge Asís. Había un tema también de que Las Flores Robadas son un bestseller en 1980, ¿no? Claro. O sea, bajo dictadura. Claro. Y había ahí una cuestión de que haber alcanzado tanto éxito se tornaba, en general las cosas exitosas se tornan sospechosas para la élite cultural, pero se tornaba más sospechosa por eso. Algo de eso también había. Se torna insoportable, porque es como, hay que ubicarse en la época, ¿no? Y es como una paradoja. Porque quiero decir, a ver, Flores Robadas sale el mismo mes que Respiración Artificial de Piglia. Claro, las dos grandes novelas de la década del 80, o dos de las grandes novelas de la década del 80 salen el mismo mes. Lo curioso es que Flores Robadas se convierte en bestseller automáticamente y está primero en el ranking de bestseller durante un año seguido. En cambio, Respiración Artificial hace el camino mucho más lento, un camino del caracol, por decirlo de algún modo, y se ubica entre los más vendidos, pero recién como 10 o 11 o 12 meses después. Quiere decir que le fue bien, no tuvo la cantidad de éxito que tuvo el otro. Sin embargo, a Piglia a nadie se le ocurría decir que fue un bestseller durante la dictadura y que eso de algún modo tiene un nivel de complicidad con la época y que no se comprometió. No, a nadie le va a decir eso nunca a Piglia. Sobre todo porque en algunas lecturas de Respiración Artificial, bueno, se entiende como una metáfora de la época. Ponele que le tomemos eso, pero bueno, sí. No importa. Pero Flores Robadas, el hecho de ser tan directa y tan vendedora, sí, por supuesto le gana, por ejemplo, se gana el odio incluso de Cortázar
incluso de Osvaldo Soriano, ambos estaban exiliados, por supuesto, lo critican, le dicen que es una literatura neofascista. Carlos Gavetta, ¿no? Carlos Gavetta es el que básicamente es el que más lo critica desde la revista Humor. Entonces hay todo como un espacio de cierta progresía de porteña o exiliada que le empieza a pegar y que nunca se lo perdonan, le pasa el tiempo y nunca se lo perdonan. Por ejemplo, Página o Radar le hace muy pocas notas al Turco, muy contadas notas, todavía hoy. Ajá. Y la revista Humor siempre le siguió pegando. ¿Sabes qué? Antes de ir a, después lo de José Quiero me dicen, antes de ir a lo que vos llamaste en algún momento la novela de innovación, ya la nombraste, que es Diario de la Argentina, que sí, es sobre Clarín. Sobre este punto, yo creo que Soriano dice algo cuando está en el exilio, pero cuando viene, ustedes lo saco del libro de ustedes, sí, dice algo como más contemplativo, diciendo, bueno, expresaba una época. Y los escritores, él se compara con Céline, inclusive, ¿no? Sí, sí. Que expresan una época, sí, que de alguna manera narran una época. Sí. Yo alguna vez dije, no sé si era importante, que en Respiración Artificial los argentinos veían lo que hubiesen querido ser durante la dictadura y en La Flor Robada lo que fueron. Está muy buena la definición, comparto, ¿no?, la definición. Entonces ahí es como que había una incomprensión, si se quiere, ¿no? Sí. De la complejidad de lo que era estar en la Argentina, ¿no? Absolutamente. Yo creo que todo lo que tenemos que pensar de esa época hay que ponerse la cabeza de la época. Es imposible que lo que es, bueno, es casi el ABC para casi para todo, ¿no? Pero no podemos hablar de esa época pensando con la cabeza de esta época. Uh-huh. Eso es así. Entonces, en la cabeza o en los pantalones o en la pollera de alguien que es exiliado, bueno, el dolor es irreemplazable, quiero decir, hay que estar ahí. Entonces, entiendo las polarizaciones, las entiendo. Ahora, hoy, 40, 50 años después, es necesario, es obligatorio marcar los matices. Entonces, estoy de acuerdo, me parece que la personalidad del Turco no ayudó en lo más mínimo para que de algún modo se morigerara esa mirada sobre él. Y es cierto que el Gordo Soriano, cuando volvió y se dio cuenta y empezó a ver lo que era todo el panorama, ya unos años después, lo defendió al Turco. Quiero decir, es un autor popular, él como autor popular, que además heredó casi la masa de lectores. Soriano fue el siguiente novelista popular. Hay un punto, un mismo linaje. Incluso, ¿no?, Soriano vendió más, pero hay un mismo linaje, por supuesto. No es una literatura erudita, no es una literatura muy intelectual, es una literatura un poco costumbrista. La de Soriano por ahí es más, es si querés más peronista todavía, pero hay seguro un mismo linaje. Y Soriano vio todo eso. De todas maneras, después siempre, como el Turco es el Turco, también volvieron a tener unos chisporroteos y qué sé yo. Pero bueno, es verdad que lo que dijo en el 79 sobre que era un autor neofascista no lo repitió en el 84, eso es cierto. Te sumo un renglón que el Flores Robadas tiene una dedicación jugadísima, si ese era 1980, que es a Haroldo Conti, y en forma de pregunta in memoriam. O sea, ¿lo mataron o qué tengo que preguntarle a ustedes? ¿Qué pasó con Haroldo Conti, militante del PRT, gran escritor, desaparecido, ¿no? Entonces, también hay otra paradoja ahí, ¿no? Absolutamente. Además, Haroldo, y esto también, esto incomoda a mucha gente, incluso hoy. Haroldo, que era un gran intelectual, que era un arquetipo del escritor comprometido, y lo amaba el Turco Asís. Lo amaba. ¿Qué? Entonces, y el Turco le hace un homenaje, y en mayo, junio de 1980 dice a Haroldo Conti Memoria, que hoy parece un detalle, pero era jugadísimo, nadie hacía eso. Preguntar por el del PRT-ERP, no era que preguntaba por un periférico del PC, no sé, ¿viste? Exacto. Sí. Bien, estamos conversando con Pablo Perantuono sobre la biografía, recomendable biografía por mi parte, Turco, Vida y Obra y Secretos, de Jorge Cayetano Asís. Celeste. No, te quería preguntar más sobre la experiencia de escribir un libro así, que vi que hicieron un montón de entrevistas, como 100 entrevistas, pero porque pensaba en esto que decías, ¿no? El tema es que es un jetón. Entonces, o sea, ¿cómo haces para también balancear, escribir un libro? O sea, como que no es una autobiografía de él, o sea, vos estás eligiendo qué hechos. ¿Cómo es ese equilibrio? Y era un desafío, fue un desafío muy, muy atrapante para nosotros. Uh-huh. Lo que sabíamos, lo que teníamos claro, es que no nos íbamos a dejar absorber por el personaje, uh-huh, y por su aura, si querés. O sea, de hecho, por eso, como estrategia, lo que usamos con Fero fue, de algún modo, rodear al personaje, hablar con mucha gente que lo conoció, amigos, primeros y segundos círculos incluso, hablamos incluso primero mucho antes de hablar con él, con sus hijos, con su exmujer, con sus grandes amigos, y después recién lo fuimos a ver. Uh-huh. Porque sabíamos que probablemente si lo íbamos a ver
desde el principio, aun cuando los dos somos todo tipo ya grandes, con experiencia, probablemente íbamos a caer bajo su influjo, o a caer, podíamos correr ese riesgo. Entonces no queríamos separar por completo lo que él podía transmitirnos y primero rodearlo, llenarnos de información, tener bastante, de algún modo, metabolizado el personaje, la historia, la vida, haber leído su obra y recién ahí ir a abordar. Y lo que sucedió también, que es que la biografía es una biografía no autorizada, pero tampoco es una biografía anti-Turco Aziz. En primer lugar, porque no se lo merece, porque además lo que nos pasó también, descubrimos los dos, si querés, no sé, confirmamos que el tipo tampoco tiene ningún muerto atrás, ¿viste? Del menemismo se fue sin ninguna denuncia, que ya es casi, ¿viste? Un hallazgo. El tipo no se enriqueció, no tiene, ¿viste? No lleva una vida de rico. No tiene, aunque lo tuviera, no importa, pero no tiene nada grave, no tiene 4 matrimonios y hijos que le salían por todos lados y qué sé yo, y no fue un desprolijo. O si lo fue, lo tapó bien, porque fue un tipo mujeriego y nosotros lo ponemos en el libro. Pero aparte, para haber escrito todo eso había que estar sentado elaborando mucho tiempo, ¿no? Para escribir todo eso. Tampoco tenía tanto tiempo. Claro, es verdad, en serio, pero yo lo pienso con lo que te cuesta, con lo que le cuesta escribir a uno, ¿viste? Uno dice como. Absolutamente. Wow, capaz que eres más fácil, ¿no? Pero bueno. Sí. Hay muchas aristas, del personaje. Sí. Fue embajador en la UNESCO durante el menemismo. Estaba pensando lo que decías vos. Quizás en ese escepticismo, porque en última instancia era un tipo escéptico que dice que ya veía que todo iba a salir mal desde los años 70, ya veía que todo iba a salir mal, y que en sus conversaciones con Arnaldo Conti lo veía con un entusiasmo que a él lo conmovía, pero que a él no lo interpelaba para nada. Uno ideológicamente puede discutir todas esas cuestiones. Puede entender también la deriva en el menemismo, porque dice, bueno, es lo que hay. Menem habla con los dictadores y habla con Firmenich y mantengamos esto. Logró que Rico entre al sistema político. No tengo acuerdo con nada de todo eso, pero puedo entender que esa deriva de escepticismo político te lleva como a lo mínimo. Hoy, que ya se empieza a ver, se mira para atrás y se dice, che, Menem al final, ¿no? Hay como cierta reivindicación. Me parece como relativamente lógico, aunque podría discutirlo políticamente, pero me parece como relativamente lógico, ¿no? Sí, absolutamente. Sí. Vean, varias cosas. En primer lugar, él tiene una frase cabecera que es: en Argentina todo termina irremediablemente mal. Claro. Que es es una frase absolutamente escéptica, nihilista casi, pero también. Y es una buena forma de tener razón también, exactamente. ¿No? Bueno, es una frase ambigua, es una frase peligrosa, vamos a decirlo todo. Claro. ¿Por qué? Porque te puedes amparar en esa frase y decir, bueno, todo me puede importar nada. Es como una especie de paroxismo de cierto relativismo cultural o de cierta posmodernidad que él la abrazó desde muy temprano, digámosle todo. Él nunca se embanderó con ninguna causa romántica, a pesar de que militó en la izquierda, militó a fines de los 60 y militó en la izquierda y desde ese lugar escribió incluso al principio. Y nosotros tenemos la primera entrevista que le hacen en un medio, él dice que la única literatura posible en la Argentina es la literatura revolucionaria, ¿viste? Yo estoy seguro que el tipo hoy lo lee y se cae de risa de sí mismo, pero bueno, sí. También es clima de época, ¿no? Es fines de los 60, Mayo francés, todo lo que sabemos. Ahora bien, el tipo hoy me parece que leería, hoy de ninguna manera es mileísta, el tipo para nada, es un tipo que es muy crítico con Milei, a pesar de que casi todo el menemismo lo saluda a Milei, o lo que queda de él. Sin embargo, él tiene una mirada absolutamente crítica con Milei, furibundamente crítica. Y es cierto que él también, hay otra cosa que vale decir, que de algún modo él se valió de ser siempre crítico de todo, porque él fue el primer antikirchnerista. A los 3 meses de que asume Néstor Kirchner, él está diciendo el kirchnerismo tiene el boleto picado. A los 3 meses. ¿Entendés? Y lo mantuvo. Así fue que gran parte de su público lector de esa década del 10 son los antikirchneristas. Claro. Es un gran público, que es el que después, el que vota masivamente a Macri, que es su público, al cual después, entre comillas, traiciona, porque se convierte a los 5 minutos que asume Macri y se convierte en antimacrista. Si uno veía Twitter en esas horas, era como que se volvían locos toda la gente, decía que este turco siempre fuiste un kirchnerista. ¿Qué pasa, turco? Entonces la gente se vuelve loca, porque por supuesto que a la gente le hace bien tener imágenes cristalizadas de todo y tener a todos etiquetados. Entonces el turco que dice, ¿y este tipo? ¿Ahora por qué dice esto? Estamos hablando de la biografía del turco, escrita por del turco Aziz, Pablo Perantuono y Fernando Soriano. Quiero volver un poquito para atrás.
¿Por qué escribir Diario de la Argentina, que alguna vez llamaste muy bien como una novela de inmolación, digamos, ¿no? Que contemos, es una novela que es la primera novela anti-Clarín, es el primero que habla con una pequeña modificación del nombre de Héctor Bañeto. Sí, Bañato. Todo lo que vino después cuenta todo lo que es esa reacción, pero manda al frente, no solamente a los directivos, la lucha por el poder dentro de Clarín, entre los editores, entre los directivos, sino también entre Ernestina de Noble, sino también a los propios compañeros, ¿no? También hay algo canalla ahí, ¿no? De contar debilidades de sus propios compañeros. Es el impulso, es que hizo de todo una literatura, como dijo, porque era muy difícil no saber las consecuencias de eso, ¿no? Sí, yo creo que él no podía no hacerlo porque él tiene es su propia pulsión vital, ¿no? Él es como una especie, vos nombraste, no me acuerdo qué escritor francés nombraste, pero él se... Céline, bueno, entre Céline, Honoré de Balzac, él es un cronista de su época, él no puede no contar su época. Y contar Clarín era contar los 70 también. Entonces él estuvo ahí, en el útero, de donde se tomaban las decisiones y se decidía no hablar de los desaparecidos. Queremos que vos seas por donde Clarín respira. El orificio por el que respira Clarín. Entonces, esa definición es impresionante. Es una gran definición, se la dice el segundo de Marco Citrinbrun. Marco Citrinbrun era el director de Clarín, recordemos, para por los que no recuerdan, que en ese momento Clarín era un diario superpoderoso, el octavo diario del mundo, por supuesto el primero en Latinoamérica, no era un multimedia, no tenía radio, no tenía televisión, pero el diario en sí tenía un poder descomunal. Pero lo que ocurría en ese momento, Manieto no tenía tanto poder todavía, porque era un gerente, importantísimo por supuesto. Entonces, la empresa la manejaba, algo que se perdió en el periodismo, la manejaba el director periodístico, que era Marco Citrinbrun, junto con Manieto, que entre los dos, por supuesto que se mataban. Entonces, el Turco lo que cuenta en Diario de la Argentina es esa tensión entre ellos dos, que son dos personajes principales. Y el tercer personaje es él, ¿no? Que es Rivarola. Entonces, él cuenta la relación de poder, el vínculo de poder que tenían Manieto y Citrinbrun, o Bañato y Eisenberg. Como son los nombres en la novela, y él, que es como una especie de amigo de Eisenberg, que en la verdad lo era, que en la vida de todos los días lo era. Entonces él cuenta las miserias de Eisenberg, del director, ¿no? Que era mujeriego, que se iba de joda, que iba a fechoría, que etcétera, etcétera. Además, es un diario muy porteño de fines de la década del 70. Pero lo que, como decías vos, lo imperdonable, lo que realmente podía haberlo evitado, eso sí creo que lo podía haber evitado, es contar las miserias de sus propios amigos y sus propios compañeros, gente que se sentaba al lado de él durante años y años, gente que era muy querida dentro de la redacción y que él apenas les cambia muy sutilmente, o no tanto, el apellido, y cuenta cosas que no hay que contar. Personales, claro. Cosas muy personales, muy íntimas y muy miserables. Por supuesto que no se lo perdonan, por supuesto, Clarín, no se lo perdona Manieto, Ernestina y Citrinbrun, pero tampoco se lo perdonan sus compañeros. Entonces se convierte también en una especie de apestado, que es su época apestada. Él dice, él escribe un gran libro. Los cuadernos del apestado, que son muy buenos. Del acostado, que son muy buenos. Que es una gran novela, su novela más visceral, su novela más honesta, su novela más desgarradora. Sí. Son después, cuando se lo aísla de todo esto, de la condena que veníamos relatando antes a la de Clarín, claro, al bloqueo de Clarín, que aparte de Clarín bloqueaba otros medios, digamos, ¿no? Por supuesto. Bueno, eso lo conocimos con los trabajos de Pablo Yonto, después la Nora Ernestina, ¿no? Con todo, que uno se levantaba y ya había hecho 3 cosas con Clarín antes de tomar el café, por ejemplo, ¿no? O sea, pero en fin. Apenas pasamos, yo sabía que apenas pudimos pasar por algunas partes de esta biografía, es más de 600 páginas, 700 páginas tiene 620. Pablo. Turco, Vida y Obra y Secreto de Jorge Cayetano Asís, la escribieron Pablo Perantuono, Fernando Soriano, estuvo charlando Pablo acá. Te voy a contar una infidencia, le pregunté, yo a veces intercambio algunos artículos y le digo, a ver cuánto sabe esta gente, no me respondió nada, pero sí una que marca su personalidad. Hace poco lo midió la encuestadora de Gustavo Córdoba, no sé si la viste. Sí. Gustavo Córdoba hace mediciones electorales. Sí. Y dijo, porque son medio aburridas las mediciones electorales, vamos a poner a figuras. Ok. Y entonces puso al Turco Asís. Lo conoce el 85%. De las personas lo conoce. Entonces yo le mando y le digo, Turco, se solucionó la crisis de representación en la Argentina. Dice, me jode ese 15%. Gran respuesta típica del Turco. Me jode el 15%. Lean, si no la fueron a leer todavía, y vayan y busquen el Turco. Y Pablo, gracias. No, a ustedes, chicos, muchas gracias. Seguimos hasta las 12.